El próximo lunes arribará a México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a platicar al respecto con Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Gusto Bien, saludarte. afortunadamente, con gusto de escucharte. Yo creo que la primera pregunta, Jorge, porque de esta se derivan otras, es si es conveniente que la vicepresidenta venga, pues cuando apenas han cerrado las casillas electorales en México. Pues mira, es una decisión en efecto un poco extraña, por no decir desconcertante, Pascal, que probablemente tiene más que ver con una cierta pues falta de profesionalismo todavía por parte de su equipo, si es que fue su equipo el que organizó la visita y no el equipo de la Casa Blanca como tal, es difícil saberlo. Ujú. Ellos tienen sus agendas, la agenda de ella es muy complicada porque no puede salir mucho de Washington, siempre temiendo que haya una votación en el Senado Ujú. que el Partido Demócrata perdería si ella no usa su voto de calidad para desempatar. Luego también tiene los compromisos con Biden, luego también tenía que organizar la visita a Guatemala, va primero a Guatemala domingo y lunes, pero digamos sí una coincidencia rara, una falta digamos de sensibilidad, porque lo que puede pasar, sobre todo que tengo entendido que tendrá varias reuniones, lo que puede suceder, Pascal, es que pues todo el mundo le pida que opine sobre lo que va a ser sin duda un día de grandes controversias electorales, el lunes pues, lunes y martes. En cualquier elección eso puede suceder y esta elección en particular se presta mucho en México a que haya todo tipo de discusiones, debates, controversias, pleitos, sobre quién ganó, quién perdió, hubo fraude, no hubo fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad es una decisión un poco extraña que pues no entiendo muy bien qué quieres que te diga. Pues sí, la verdad es que se rasca uno la cabeza, ¿no? Cuando se ven todas las complicaciones que pueden derivarse de llegar aquí, pues un día después de las elecciones. Y bueno, de ahí pasaría yo al sentido de la visita. Evidentemente a Estados Unidos le interesa mucho el tema migratorio. De hecho, el propio presidente López Obrador ha dicho que ese va a ser el eje de la reunión entre ambos. ¿Tú cómo ves los temas de la agenda bilateral en el contexto de esta visita, Jorge? Mira, no tenemos claro, o por lo menos yo no tengo claro, quizás hoy el gobierno de México anuncie o de los detalles de la agenda, si ella, la vicepresidenta Harris, tiene en sus manos el conjunto de temas de la relación con México, y es una visita bilateral a México Ujú. para revisar o conversar sobre el conjunto de temas, o si ella solo tiene en sus carpetas el tema centroamericano, Ujú. migratorio, ni siquiera el de la frontera, de nuestra frontera norte, sino de nuestra frontera sur. Yo no lo tengo claro, hay diversas interpretaciones y hay distintas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos a propósito de esto. Por ejemplo, y también del gobierno de México, por ejemplo, el presidente López Obrador ha dicho que no va a tratar el tema del apoyo, la ayuda Ujú. del gobierno de Estados Unidos a las distintas organizaciones de la sociedad civil en México a través de USAID, eh, porque eso no forma parte de la agenda. Ujú. Al mismo tiempo, ayer mismo, la Casa Blanca se publica un documento, una declaración sobre su nueva política de lucha contra la corrupción en el mundo y en Centroamérica y México en particular, y justamente cómo USAID va a seguir apoyando organizaciones de la sociedad civil que combaten la corrupción y la impunidad,
entre otros lugares en México. Entonces, por fin, pues no sabemos muy bien cuál es esa agenda. La vicepresidenta Harris ha dado a entender en distintas filtraciones en los medios norteamericanos que ella solo se ocupa de Centroamérica, no de la frontera entre México y Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que esa frontera pues constituye un asunto muy complicado que nadie quiere tocar de cerca. Es veneno puro. No hay manera de sacarle ningún provecho político en Estados Unidos ocupándose de la frontera sur de Estados Unidos, por el tema migratorio, por el tema de las armas, por el tema de las drogas, por el tema del tráfico de niños, de niñas, de órganos, de todo lo que tú quieras. Es decir, es un tema del cual nadie quiere ocuparse si se puede evitar, y ella pues no quiere ocuparse de temas políticamente espinosos porque está en campaña para la elección presidencial del 2024. Entonces, de no hecho, sabemos hace unos días pues terminó la gestión de Roberta Jacobson como zarina de la frontera y pues no parece que haya podido hacer mucho, ¿no? No pudo hacer mucho, no pudo hacer nada. Sí. Afortunadamente, Biden tomó la decisión, antier, si no me equivoco, de suprimir el programa indigno, humillante, que López Obrador aceptó porque Trump se lo impuso, Del Remain in México, ¿no? el Remain en México, Sí. permanecer en México, el Sí. MPP, ya no existe eso, ya no va a mandar Estados Unidos a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia en México, o bien los manda a Honduras, si Sí. son hondureños, a Guatemala, son guatemaltecos, o bien se quedan en Estados Unidos, pero México ya no va a ser esta especie de campo de concentración Sí. que aceptó López Obrador. Le agradezco a Jorge Castañeda que nos haya esperado en la línea. Jorge, hace un momento Marcelo Ebrard pues dijo algo sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos al que tú te referías hace un momento. Si me permites, vamos a escucharlo. Reunión aquí en Palacio Nacional de la vicepresidenta de los Estados Unidos y su comitiva. Primero tendrá un diálogo con el señor presidente de la República y después tendremos una reunión aproximadamente de hora y cuarto, hora y media de ambas delegaciones. Y los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo, insistiendo, de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la migración sea opcional y no obligada por la pobreza o por la inseguridad. Ese es el tema primordial que vamos a tener, aunque probablemente se toquen otros temas si así lo considera conveniente, señor presidente. Bueno, ese es el tema, dice Marcelo Ebrard. Jorge, ¿crees que el presidente López Obrador insista por tercera ocasión en llevar el programa Sembrando Vida a Centroamérica? Bueno, digo, hombre, es una frivolidad, Pascal, por supuesto que lo puede plantear y la señora le va a decir, oiga, qué plan tan interesante, qué bonito, ojalá los arbolitos prosperen, etcétera, etcétera. Ahora, por cierto, podemos hablar de cosas serias o no. Yo creo que es así, no hay que tomar demasiado en serio ese tema de los arbolitos. Yo creo que ella sí, y López Obrador también, tienen esta idea de limitar su agenda a lo que llaman las raíces profundas o las causas profundas de la migración centroamericana a Estados Unidos. Pero eso, pues, tan puede suceder como no. Lo que tengo entendido, Pascal, es que además de su reunión con López Obrador, también le podría decir yo, señor presidente, 3 veces en 30 segundos como Ebrard, pero en fin, no creo que sea necesario. Va a tener Kamala Harris una reunión con mujeres emprendedoras. Entiendo que es este grupo que se llama Pro Mujer, basado en Nueva York, pero que tiene un capítulo en México. Tengo entendido que también habrá una mesa redonda laboral con sindicatos o activistas sindicales para ver los temas de los salarios y las libertades sindicales y las disposiciones del TEMEC al respecto, y habrá también una visita a la sede de la embajada
Reforma para conversar con el personal de la embajada. Entonces, yo creo que, insisto, no queda claro todavía si México va a hablar de otros temas que no sean los arbolitos, etcétera, y si ella va a tocar otros temas que no sean lo que ellos llaman las causas profundas o raíces profundas de la migración del Triángulo del Norte. No sigue sin estar muy claro, insisto, más por problemas internos de Estados Unidos, donde el tema de frontera norte, el tema del narco, el tema de la seguridad en general, de la frontera sur de ellos, norte nuestra, pues es un tema tan espinoso, tan delicado, que nadie quiere acercársele, y tal vez por eso solo hablen entre los dos, el presidente y la vicepresidenta, de los arbolitos, lo cual pues quizás sea una manera de desperdiciar la oportunidad de que ambos países toquen el conjunto de temas en la agenda, sobre todo que todo sugiere, Pascal, que el presidente Biden pues no tiene pensado una visita a México, ya hará su primer viaje fuera de Estados Unidos en estos días a Londres, al G7, ya una visita bilateral, y no parece tampoco que hay una invitación en ciernes para que López Obrador visite Washington. Ya han ido jefes de Estado de visita a Biden en Washington, el de Corea del Sur, el de Japón, habrá más, sin duda. México no parece estar entre las prioridades. Sí es una prioridad la migración centroamericana, y van a querer seguir insistiendo en que sigamos haciéndoles el trabajo sucio. Lo hacen, insisten con más tacto y con más sensibilidad que Trump, pero en el fondo es eso. México como México no parece ser un tema prioritario para Biden. Jorge, la carta el documento al que aludías de la Casa Blanca el día de ayer sobre seguridad nacional, poniendo el énfasis en el combate a la corrupción, yo creo que sería una exageración decir que eso es una respuesta a la nota diplomática del presidente López Obrador, pero ¿tú crees que, dicho eso, tú crees que en el contexto de la visita y sin que se haga público vayan a tocar el tema? Mira, sí, estoy seguro que si López Obrador lo saca a colación, la respuesta que recibirá por parte de Harris va a ser, mire, justamente ayer publicamos este documento, que es un documento muy importante, y creo que ustedes van a estar totalmente de acuerdo con el sentido de nuestra lucha contra la corrupción, y creo que ahí está expuesta muy claramente cuál es nuestra postura. Ahora hablemos de los arbolitos. Ahora, si López Obrador no saca el tema, yo no veo por qué lo sacaría ella. El tema en particular de la nota diplomática, la postura del gobierno de Estados Unidos claramente ha sido, desde hace un mes, desde la primera vez que surgió este tema de la nota diplomática, no responder ni en público ni en privado. López Obrador se ha quejado del hecho de que no han respondido, y pues porque no han respondido y no van a responder, salvo si él lo vuelve a plantear, en cuyo caso va a decir, ahí está el documento, ahí se dice claramente cuál es nuestra postura. No estoy de acuerdo contigo, por cierto, que ese documento no tiene por propósito responder a esta nota diplomática. Debe tener meses preparándose ese documento, ¿no? Me imagino. Eso creo yo también, absolutamente, sí. Pues Jorge, será interesante, si te parece y tienes oportunidad, pues me gustaría que volviéramos a platicar la próxima semana para hacer un balance de lo que ocurra en el contexto de la visita de Kamala Harris. Con muchísimo gusto, Pascal, como siempre. Siempre un gusto escucharte, Jorge, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Jorge Castañeda, ex canciller de la República, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York.